Bueno, no hay ninguna duda, ninguna pregunta. ¿Está todo claro o no revisaron nada? Yo creo que después del repaso que hicimos la vez pasada quedó bastante claro. Ahora tengo que reconocer que mucho no pude repasar esta semana, por lo menos yo. Bien, ¿y los demás? Sí, sí, yo tampoco puedo repasar mucho. Igual estoy atento a que aparezcan algunos de estos modos en Ilíada 22 que estamos haciendo en el práctico, pero más que eso, no. Bueno, bueno, vamos a avanzar entonces con el ámbito de la abolición en la página 251. Al desiderativo no lo habíamos visto todavía, ¿no? No. Ok, bien. Entonces, el primer ejemplo. Fíjense que el modo sintáctico desiderativo solo lo van a ver en oraciones independientes y principales. Nunca va a aparecer en una subordinada. Si se fijan en el modo sintáctico siguiente, el exhortativo deliberativo, ese se va a ver en oraciones independientes y principales y en oraciones completivas sustantivas. Después viene el modo sintáctico imperativo, que a ese lo tienen porque lo manejan desde griego 1, también solo en oraciones independientes y principales. Lo mismo el modo sintáctico prohibitivo, que es un imperativo negado, solo en independientes y principales. Y la cuestión se complica con el matiz volitivo prospectivo. Ahí se va a dar, es el mismo modo sintáctico prohibitivo, pero con un matiz volitivo prospectivo. Se va a dar otra vez en oraciones completivas sustantivas dependientes de verbos de temor o esfuerzo. Y por último van a aparecer las subordinadas adverbiales finales con el número 8 romano. Todo esto es el ámbito de la abolición. Donde predomina la negación. Vamos al desiderativo. El primer ejemplo. Atreidai tekaialoi eugnémides ahaioi. Jimin menceoi doien Olimpia doma tejontes ekpersai priamoio polin eudoi kadhikestai. Paida de moi lysai te filen. ¿Dónde ven verbo conjugado?
¿En Doyen? Doyen, correcto. Y hay otro también conjugado. Persai puede ser. No, ese es un infinitivo. Ah. Lisaite. Lisaite, correcto. Son los dos verbos conjugados, los dos en optativo. El optativo solo, sin nanoken, es desiderativo. En oraciones independientes y principales, por supuesto. Entonces, lo primero que tienen es un gran vocativo. Atreida y tecayaloi eunemides ajaioi. Atridas y demás aqueos de buenas grebas. Sujeto para doyen tienen teoi con una posición olimpia doma ejontes y el objeto indirecto hymin, el pronombre segunda negativo plural. Y de doyen dependen dos infinitivos, ekpersai y hikestai. Ekpersai con un objeto directo, priamo y opolin, y hikestai con un circunstancial eu y un poi, oikade. Ese de pospuesto, una épsilon es lo que se ha caído, es como si fuera eis oikon. Es un poi. A ciertos sustantivos se les añade la partícula de. Hemos visto polinde en algún ejemplo. En el iterativo de presente, en las condicionales, en el ejemplo 2, apareció ude polinde erjomai, eime puti perifron Penelope y altemeno trinesin. No marcho a la ciudad si la prudente Penélope no me incita a ir. Cuando en lugar de se agrega la terminación zen, z, epsilon, ni, a un sustantivo, entonces tenemos un pozen. Son otra forma de construir los circunstanciales. Entonces, volviendo, voy a la traducción, atridas y demás aqueos de buenas grebas, tenemos que reponer el ojalá, el eite o eigar del ático, que a veces Homero los puede suprimir. En el segundo ejemplo no lo suprime y ya vamos a ver por qué. Pero para la traducción queda mejor reponerlo. Ojalá los dioses
os otorguen, ojalá los dioses que poseen olímpicas moradas, os otorguen Ecpersai, destruir la ciudad de Príamo y regresar bien a casa. Y ojalá liberéis a mi querida hija para mí. El segundo ejemplo nos va a presentar un uso homérico muy frecuente, que es un tiempo secundario del verbo ofeilo con infinitivo y ahora sí con eite o eigar, que acá se vuelven necesarios para que no quede un simple indicativo del verbo feilo. Aitófeles paraneusin adácritos kai apemon gestai epei nytoiaisa mininta per utimaladen. Y ahí tienen el tiempo secundario de indicativo en ófeles, es un auristo temático. Y el infinitivo gestai. Fíjense, es una segunda persona del singular. Y ese ait es ait o eite. Ese es el ojalá. Ojalá hubieras permanecido junto a las naves, sin llanto y sin pena, predicativos subjetivos, adácritos, kai apemon. Epei, ahí empieza una subordinada causal, ya que tu destino, aisa, sujeto, hay que reponer un esti, ya que el destino para ti no es para nada breve, no, perdón, ya que el destino para ti es breve y para nada largo. Se lo dice Tetis a Aquiles. Y fíjense, el verbo ofeilo tiene el sentido de deber. Y nosotros tenemos un uso en castellano a este como expresión justamente
de la irrealidad. El deseo es irrealizable. Debías permanecer sin llanto y sin pena junto a las cóncavas naves, pero no permaneciste. Ahí nosotros usamos el imperfecto de indicativo para marcar que no se ha cumplido o que no se cumplirá. Pero el griego clásico va a expresar el deseo irrealizable con un tiempo secundario de indicativo y la marca EIT o EIGAR. Y esa va a ser la expresión del deseo irrealizable en el griego clásico. Este es un uso homérico. Entonces, el optativo solo, deseo realizable, y el tiempo secundario de ofeilo más infinitivo, con eite o eigar para el deseo irrealizable. Es muy sencillo. Vamos al exhortativo deliberativo. Profe, perdón. Sí. ¿Es cualquier tiempo secundario del indicativo o únicamente este verbo? En el ático es cualquier verbo. En el Ok. uso homérico puede ser cualquier verbo, pero es más frecuente la construcción con ofeilo más infinitivo. Ok, gracias. Bueno, en modo sintáctico exhortativo deliberativo, entonces lo vamos a encontrar en independientes y principales y en subordinadas sustantivas. En independientes y principales con una característica muy peculiar. Es la primera persona del plural o del singular y cuando es la primera, también, digamos, la construcción puede estar acompañada del signo de interrogación. El primer ejemplo. Nyndagenea melainan erizomen eis haladian enderetas epitedes ageiromen ets hecatomben theiomen andauten griseida calipare ombesomen. ¿Dónde ven verbos? Hay 4. Tenés erizomen, ageiromen, theiomen y besomen, ¿no? Son esos. Perfecto, muy bien, son esos. ¿Qué son? A ver, fíjense morfológicamente. ¿Futuros? Es que parecen algo que no son. Subjuntivos breves. Exactamente.
todos subjuntivos de vocal breve. Bueno, Nündague, ahora vamos. Este ague, que fíjense es la forma del imperativo del verbo hago, pero no funciona como núcleo verbal, sino como una interjección, expletivo. Pero vamos, empujemos, erizomen, arrastremos la negra nave eis jaladian, un poi, hacia el mar divino. Enderetas epitedes ageiromen. Y reunamos, ageiromen, a los remeros, eretas, apretadamente, epitedes. Uno al lado, a continuación del otro. Y fíjense el uso de la preposición en con valor adverbial. Y reunamos en ella, se entiende la nave, adentro, y reunamos adentro a los remeros apretadamente, y pongamos, teiomen, una hecatombe y la idea es y enviemos, porque la preposición es, también la podemos tomar adverbialmente o en tmesis con teiomen. Y enviemos una hecatombe y embarquemos, ese an es la preposición aná, fíjese que tienen el acento retrotraído, y está en etmesis con besomen. Y embarquemos a la misma Criseida de hermosas mejillas. Objeto directo y aposición. Auten, objeto directo. Estamos entonces primera persona del plural con subjuntivo. Ahí tenemos la exhortación. En el segundo ejemplo vamos a ver la deliberación. Pegarego filetecnon io teudomathicoma iandron hoi cranaen itaken catacoiraneusin eitus metros io kai soio domoio. Es un ejemplo de la Odisea. En la Odisea es donde más se ve este modo sintáctico deliberativo,
porque Odiseo se la pasa deliberando a ver si hago esto, si hago esto otro. Entonces ahí es muy, pero muy recurrente este modo sintáctico. Acá esto lo dice un personaje muy secundario, que la gente suele olvidar su existencia, Teoclímeno, que es el adivino que encuentra a Telémaco cuando está regresando a Ítaca de su viaje a Pilos y a Esparta. A ver, voy haciendo una, bueno, a ver, io, ahí tenemos el verbo principal. Es un subjuntivo del verbo eimi, con circunflejo sobre el diptongo ei, no confundir con eimi. Eimi, verbo de movimiento. Y está en primera persona, tienen el ego ahí como sujeto, una posición, fileteknon. Pegarego, fileteknon, io. Y fíjense que tienen el signo de pregunta. Pues, ¿por dónde yo, hijo querido, iré? Y traduzco iré en futuro, pero eso tendría que ser ¿y por dónde yo, hijo querido, fuera? Profe, perdón, Sí, perdón. ¿Iría en ese caso? O sea, ¿por dónde iría? ¿O no lo permite ese subjuntivo ahí? no, lo que pasa es que el iría no está mal en sentido, semánticamente no está mal. El problema es sintáctico, y es que iría es un potencial. Claro, sería otra especie de optativo con an, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el griego lo hubiera construido así. El hecho de que aparezca el subjuntivo y el signo de pregunta, además de la primera persona, es lo que me lleva a traducirlo o como un futuro o con un uso arcaico del subjuntivo. Yo digo esto del uso arcaico del subjuntivo, pero fíjense que hay muchos lugares donde el subjuntivo se usa en oraciones principales. Y fíjense un uso muy cordobés. Nos juntemos hoy a la tarde. Ese uso cordobés es claramente un uso del subjuntivo en primera persona y eso es algo que en otros lugares de España y de América Latina se usa. En Argentina se ha debilitado casi completamente. En Argentina, en el Río de la Plata, digamos. Porque ya les digo, en Córdoba lo usan y siguiendo el ejemplo de Córdoba hay varios lugares del interior donde se usa. Bueno, entonces, pues por donde yo, hijo querido, marchara.
marchare, fuera. Teun andron, hoi cranaen itaken kata koiraneusin. Ahí tienen una relativa que tiene su antecedente en andrón. Y fíjense, tienen un uso muy tramposo, ese teu, que es homérico. Ese teu es un tinos acentuado, por lo tanto interrogativo. ¿Y qué función le ponemos, profe? Ahora vamos. Tenemos un poi endómata. Hikomai es el verbo de movimiento del aoristo de hikneomai. Y teu les decía, es como un tinos acentuado, un caso genitivo del pronombre tis, ti. Y es especificativo de dómata, que a su vez tiene otro especificativo andrón. Entonces, esto es a la morada de qué hombres, de qué varones, los que gobiernan la escarpada Ítaca, o los que habitan la escarpada Ítaca, y fíjense que la preposición kata tiene retrotraído el acento porque está pospuesto a su término, Cranaen Itaken, que gobiernan por la escarpada Ítaca. ¿A la morada de qué hombres de los que gobiernan por la escarpada Ítaca marchara, marchare o marcharé, Hikomai? Eitis es metros io, otra vez, ahí tenemos el verbo, kaisoio domoio. Eitis, ¿acaso directamente? Y tis con valor circunstancial. ¿Acaso directamente marchare, marchara, fuera? A la de tu madre y tu propia casa, a la madre y de ti mismo, kaisuitura. Perdón, profe, ¿puede repetir esa última parte que se me trabó un poco? Sí, la hago toda entera. Pues por donde yo, hijo querido, marchare, a la morada de qué hombres los que gobiernan por la escarpada Ítaca, marchare o fuera, o directamente
acaso directamente y marchare a la casa tuya y de tu madre. Una pregunta. ¿Sí? Habíamos dicho en lo anterior que la exhortación primera del plural con subjuntivo. Sí. Exclusivamente plural es la exhortación. En la exhortación sí, porque, a ver, es medio como que Sí, sí. uno no se exhorta a sí mismo. Claro, entiendo. Es como con el imperativo, no hay imperativo de primera persona. Está bien. Y acá tenemos, esta es la deliberación, la que acabamos de hacer. Esta es la deliberación donde aparece el signo de pregunta. Ok. Y normalmente suele aparecer una disyunción entre varias posibilidades. Pero la deliberación no es exclusiva en singular, ¿no? No puede ser también del plural. Y puede ser, y puede aparecer también ahora en los ejemplos de subordinadas sustantivas en cualquier persona, porque uno puede deliberar acerca de lo que puede hacer otra persona. Encendan malapasan epifrasai metabulen. Ekenenine policleisi pesomen, ai que teles y theos domena y kratos, ekenepeita parneon elzomen apémones. Verbos. Pesomen. Pesomen es uno, pero hay otro antes. Epifrasaimeta. Sí. Estelesi. Estelesi. Elzomen. 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 Bien. Epifrasaimeta. Fíjense, es un optativo y tienen un an. O sea que van a tener ahí en la principal un potencial.
Y Pifrasaimeta tiene un objeto directo, pasambulen. Desde allí, enten, circunstancial, deliberaríamos, consideraríamos especialmente mala, pasambulen, todo el plan. Ekeneni, nesi, policleisi, pensomen, salteo un poquito, ekenepeita parneon eltomenapémones. Fíjense, esos dos son los que están introduciendo la deliberación. Deliberaríamos todo el plan, 2 puntos, o esto otro. Y vamos a ver qué es cada uno. Pesomen, si caemos en las naves, en Inesi, de muchos bancos, o si luego, Epeita, regresamos de las naves, Parneón, indemnes, apémones, predicativo subjetivo. Esas son esas disyuntivas son las que introducen las subordinadas sustantivas interrogativas indirectas. Y en el medio tenemos una de las cosas que es la más praxis griega. Ese hay que teles y theos domena y kratos. Fíjense, por dentro, theos el sujeto, el infinitivo objetivo domenai y el objeto directo de domenai kratos. Perdón, no llegué a escuchar. ¿Eso es parte de la oración principal? ¿O está subordinado por el hay? Está subordinado por ahí, sí. Lo dejé para el último momento para preguntarle qué es. Una hipotética. Bueno, esa es la trampa. Esa es la trampa. Los estudiantes ven EI o hay y se van de cabeza a la hipotética. Y a veces hay una condición o una concesión, pero otras veces es otra cosa, como en castellano. El sí puede introducir condicionales, pero también puede introducir interrogativas indirectas.
Y lo que se suele decir en estos casos es que, digamos, habría en la oración de la cual depende esa interrogativa indirecta un infinitivo elidido idein, por ver si, para ver si, un infinitivo final elidido, para ver si pasa tal cosa. Y ahí no hay condicionalidad. Y entonces vamos con toda la oración completa. Desde allí explicaríamos especialmente todo el plan. Si caemos en las naves de muchos bancos, por si un Dios quisiera otorgarnos el dominio, la victoria, o si luego regresamos de las naves. Profe, entonces tendríamos tres proposiciones subordinadas interrogativas indirectas, ¿no? Claro, pero O sea, fíjense que individuales, digamos, independientes. no son todas independientes porque las que están coordinadas disyuntivamente son las que tienen el EE. La de AI está a su vez subordinada a otra interrogativa indirecta, a la de Pesomen. Ok. ¿Se nota? ¿Se advierte? Sí, sí, sí. O sea, cuando se traduce se da cuenta de eso. Pero sintácticamente estoy como medio enquilombada con cómo marcar esa relación. A ver, otra forma de traducir sería, desde allí explicaríamos especialmente todo el plan, o bien caemos sobre las naves, en las naves de muchos bancos, por si un dios quisiera otorgarnos el dominio. O bien luego regresamos de las naves indemnes. Ok. O bien es un uso para ese E. Claro. Bueno, y vamos con una más, con la siguiente. Min nesas aparezio kai lavegunon. Hay que en poses de sin epitroe sin arexai. Aretsai. Arezio, em, La B, la B, Getelesim. y el telesin, correcto.
tienen un participio mnesasa de mimnesco, que va a ser predicativo subjetivo, el min como objeto directo del participio y el ton como un especifica del participio, haciéndole acordar de estas cosas, recordándole estas cosas. El le es el min. Siéntate al lado y tómalo de las rodillas. Kailabe gunon. Gunon como genitivo objetivo. También el ton de adelante es un genitivo objetivo del participio. Ahora, recordándole de estas cosas, siéntate al lado y tómalo de las rodillas, por si, y acá tenemos la interrogativa indirecta, por si quisiera de algún modo, el pos, ayudar, auxiliar a los troyanos. Troesin como objeto indirecto y el epi está en etmesis con el infinitivo. Eparexai, de eparego. Y ahí lo que pueden reponer entre corchetes es un infinitivo idein después de uno. Tómalo de las rodillas para ver si quisiera ayudar de algún modo a los troyanos. ¿Estamos? Entonces, el modo sintáctico interrogativo, o sea, modo sintáctico deliberativo, lo podemos tener también en subordinadas sustantivas, interrogativas indirectas. La construcción sigue siendo con subjuntivo, con o sin an o ken. Y fíjense que en este segundo ejemplo, la oración principal, parezio kailabe, tiene modo sintáctico imperativo y la subordinada deliberativo. Y esto es importante, estar siempre alerta y considerar que cuando aparece un ei o un ai, y esto vale tanto para Homero como para después para el ático, no se vayan de cabeza a las condicionales. Tienen que tener siempre presente que puede ser otra cosa y verificar. De acuerdo, si realmente se trata de una condición o de una aclaración. En el caso del primer ejemplo, fíjense además que me olvidé de decirlo, me parece, las subordinadas sustantivas introducidas por e
además de interrogativas indirectas, son epexegéticas, porque están explicando el término boolean. Entonces, en este primer ejemplo de las sustantivas, tenemos anepifrasaimeta, modo sintáctico potencial, en oración principal. Ken pesomen, modo sintáctico deliberativo en subordinada, sustantiva, interrogativa, indirecta, epexegética. Etelesi, modo sintáctico deliberativo en interrogativa indirecta. Esta no es epexegética. Y la última, ken elzomen, también modo sintáctico deliberativo en interrogativa indirecta epexegética, en la otra parte del plan. ¿Estamos? ¿Les parece suficiente para el día de hoy? El modo sintáctico imperativo que viene ahora es muy sencillo, pero lo dejo para la próxima clase, así van asentando lo que vamos viendo. Los dos que vienen, el imperativo y el prohibitivo, hasta por ahí no. En independientes y principales sí es fácil y sencillo, pero después ya se complica cuando vienen con matiz volitivo prospectivo. El ámbito de la abolición siempre es el ámbito más complejo, porque es donde entra en juego la subjetividad humana. Mientras que el ámbito de la enunciación y se enuncia la realidad, la posibilidad o la irrealidad. En cambio, en la abolición tenemos el deseo, que puede ser realizable o irrealizable, la exhortación, la deliberación, la prohibición y la finalidad. La intencionalidad implícita en las subordinadas finales, que son las últimas que vamos a ver. Bueno, entonces los dejo por hoy, les doy un descanso. Y la semana que viene, mañana tienen el teórico con Caterina, el teórico de Heródoto. La semana que viene vamos a terminar con esta unidad de sintaxis que es tan compacta, tan densa, y ya la vamos a ir aplicando en los textos como deben estar haciendo ya con los prácticos.
Profe, entonces, cuando terminemos con el campo de la abolición, ¿con qué vamos a seguir acá en Teóricos? Mira, la verdad es que no sé muy bien lo que voy a hacer. Porque yo normalmente lo que hacía cuando terminaba con esto era empezar con el comentario de la Ilíada. Pero el comentario de la Ilíada ustedes ya lo tienen grabado de los teóricos y repetir todo de vuelta va a ser cansador para mí y para ustedes. Y además ya está grabado, o sea, eso es como tener una bibliografía, o sea que simplemente lo que van a tener que hacer para cuando llegue el momento del examen final es revisar esos videos. Así que yo básicamente lo que voy a hacer al comienzo, ni bien terminemos con los modos sintácticos, es agarrar un poquito el canto alfa y vamos los primeros hasta la asamblea, digamos, un poco para ver el funcionamiento del... Y después me voy a detener bastante, pero no exhaustivamente, en las comparaciones que hace Homero, en que veamos distintos tipos de comparaciones. En las comparaciones suele aparecer el uso de los modos sintácticos de manera rica, porque Homero suele decir, como cuando pasa tal cosa, bla, 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 y un jabalí y un león. Bueno, entonces ahí se usa mucho la eventualidad, así que vamos a entrar en eso. Y después la idea va a ser ir a la Odisea. ¿Mm? Pero primero vamos a ver un poco algunas comparaciones de la Ilíada. Y después vamos a ir, sí, a la Odisea, tal vez, no sé si antes o después del receso. Lo vamos viendo. Este año yo también estoy ensayando una nueva manera de dar el nivel 3, porque en realidad en el 1 nunca daba tan atentamente la Ilíada como se las di a ustedes. En el 1 iba siempre hacia un panorama mucho más general, porque toda esa parte de lengua que ustedes tienen en los videos y que hicieron los ayudantes, todo eso lo hacía yo solo. Entonces quedaba como un torturador de la lengua y quedaba poca literatura. El año pasado, al contrario, di mucha literatura y poca lengua, y los torturadores fueron los ayudantes. Pero, bueno, me quisieron dejar la tortura mayor, que son los modos sintácticos. Me dijeron, de eso se hace cargo usted. Así que, o sea, yo lo hago con gusto, pero sé que es por ahí un poco abrumador para los estudiantes. Pero bueno, es una herramienta que después fácilmente tienen que desechar, en el sentido de que son un montón de reglas que los primeros que las rompen son los poetas.
Entonces, todas estas reglas, cuando vamos al texto, y resulta que los periodos no cierran, no se forman, como los explicó el profesor, y no, es que hay periodos híbridos o mixtos, o ruptura de periodos, depende, cada gramático la llama como le parece. Así que bueno, pero digamos que cuando ni bien termine con los modos, que va a ser la semana que viene, el jueves de la semana que viene voy a terminar. Por supuesto, querría que combinemos una clase de consul para ver lo que necesitan revisar de esto. Eso sería para la otra semana, la semana... Hoy es 5... Del 19 y El 20. 19. El 19 ahí, tendrían que hacer una especie, no una especie, un repaso como si fuera un parcial. Como si tuvieran un parcial. Porque entonces, yo creo que van a tener preguntas, pueden tener preguntas incluso de morfología homérica, qué sé yo. Sé que Alejandro ahora está por subir un video con el dialecto homérico. Así que van a tener ahí otro apoyo. Bueno, y los que están sin cara y sin voz, no dicen nada, no tienen ninguna duda, pregunta, consulta. Francis, Candela, Emilio, Maire, Melina, Daira. No, profe, por mi parte, ninguna. Por mi Por parte ahora. tampoco. Yo tampoco por ahora. Bueno, pero insisto, para el 19, haciendo una fecha, no les voy a tomar un parcial, no les voy a poner una nota, pero quiero asegurarme, antes de entrar de lleno a los primeros versos de la Ilíada, quiero asegurarme de que tengan todo bien entendido. Bueno, los dejo entonces en buenas manos mañana con Caterina y que disfruten de Heródoto, que es realmente una lectura muy provechosa. La historia de Grecia es una historia muy excitante. Y Heródoto y Tucídides la han sabido contar muy bien. Aunque los historiadores, a veces, algunos dicen que los historiadores griegos eran unos mentirosos. En fin. La envidia, profe, la envidia. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, los dejo, que tengan buen fin de semana, y nos vemos el miércoles que viene y la semana que viene terminamos con los modos. Chao, profe. Buen fin de. Buen fin. Chao, Buen fin de buen fin de semana. semana a todos. Chao.